Hace pocos días ocurrió un debate bastante polémico y bastante comentado entre los divulgadores Rocío Vidal y Javier Santaolalla, este último físico, y los conspiracionistas Rimbel y Mr. Tartaria, este último terraplanista. De este tema han surgido muchas opiniones, conclusiones y memes. Saludos a Basura Marina y a la página de Nombre Largo. Aún no. Y claro, el tema ha dividido a la gente. Que si el debate no debió existir, que si era una pérdida de tiempo, que la solución no es ignorar el problema, que Javier dio ya su postura, en fin. Sin embargo, como físico, creo que lo que ocurrió en ese evento que algunos califican de circo es una oportunidad para explicar dos puntos involucrados en la construcción de la ciencia en los que han incurrido tanto el público general como los propios científicos. Uno es el dogmatismo de la ciencia, el otro, la manera equivocada en que personajes como Mr. Tartaria han buscado revolucionar o cambiar la forma de entender la física. Y usaré un momento épico del debate que quedará para la posteridad como patrimonio de Internet para explicar estos dos temas. Esa parte donde le pegan una H a la ecuación de Einstein. Hay una crisis de credibilidad actualmente respecto a la ciencia. Las instituciones y las revistas científicas no están ayudando. Vean la enorme cantidad de artículos retirados, las veces que las revistas se han tenido que retractar y últimamente la preocupante cantidad de artículos publicados hechos con inteligencia artificial, donde los autores fueron tan huevones que ni siquiera le quitaron la respuesta introductoria que te dan esas IAs cuando les preguntas algo. Por culpa de estos incidentes, el cuestionamiento a la ciencia oficial se ha intensificado últimamente. Y sabiendo que un aspecto primordial del método científico es el cuestionamiento, surge esta idea del dogma de la ciencia, donde tú no puedes ir contra algo establecido porque te tiran de a loco, se ríen de ti y te ridiculizan. La ecuación de Einstein, por ejemplo. Si tú vas con un grupo de físicos y les dices que eso está mal, o que está incompleto, la mayoría se va a burlar de ti automáticamente. Se tiene esta idea de que la ciencia oficial es incuestionable, que cualquiera que tenga una idea que rompa con el esquema conocido, en el mejor de los casos será objeto de burla, y en el peor será silenciado. Por desgracia, ha habido antecedentes bastante feos en la historia de la ciencia. Tenemos el caso de Ludwig Boltzmann, quien cuando formuló la termodinámica a partir de la estadística y la mecánica estaba rompiendo con la idea establecida de la época de que la termodinámica era fundamental y totalmente determinista. Aquí el dogma de la ciencia actuó, rechazando sus ideas y posiblemente llevándolo al suicidio, para que al final se demostrara que tenía razón y que su planteamiento funcionaba. Y lo mismo ha pasado en cada revolución científica. Ha habido detractores entre la propia comunidad que, en vez de rechazar los argumentos mediante evidencia, lo hacían porque iba en contra de lo establecido. Pasó con la relatividad, con la cuántica, con la teoría atómica, con el heliocentrismo. Bueno, aquí fueron más religiosos. Lo que al final les hizo ser aceptadas es que, aunque tuvieran detractores y sonaran a locura, la evidencia experimental terminó dándoles la razón. Otros ataques eran por razones nada científicas. Por ejemplo, los 100 autores que escribieron contra Einstein, solamente porque era judío. Pero hay una diferencia entre apelar al dogma de la ciencia desde el caso de Boltzmann y desde el caso de Mr. Tartaria. Y es que Boltzmann al menos tenía una base fundacional de la cual surgían sus ideas. Había un marco teórico, había argumentos físicos o empíricos. El Tartaria lo único empírico que tiene es su compañero, el Mickey Mouse. Su propuesta tenía sustancia y al final pudo ser verificada experimentalmente. La gente conspiracionista, como los terraplanistas, no llegan a enfrentar el dogma con esto. Solo dicen que la teoría está mal, porque es la oficial. Está mal, que la realidad nos la ocultan y ya. No hay una base, no hay una propuesta, es simplemente llevar la contraria y llamar borregos o dormidos a quienes no les dan bola. Y en el remoto caso de que haya propuesta,
Esta hace agua por todas partes. Fallan brutalmente en explicar cosas que en los modelos oficiales son bastante sencillos. Dicen atacar el dogma científico y ellos son los más dogmáticos, porque nunca los vas a sacar de la idea de que la ciencia oficial está mal. Porque patata, y eso se vio en el debate. Las estrellas no existen, no hay evidencia. ¿De dónde viene eso? ¿Quién sabe? Solo no existen. Cambiemos de tema. Y así. De aquí parte un error que se comete mucho a la hora de hacer propuestas para revolucionar la ciencia, y es mi segundo punto de esta reflexión. Muchas veces esta gente que pretende revelar un gran descubrimiento o poner de cabeza a la física o ser la próxima revolución, elige un enfoque totalmente equivocado. Tratan de cambiar las fórmulas o los resultados, en vez de cambiar los postulados de base. Quienes sean de México quizás conozcan el célebre caso del Capitán Gravedad, Alejandro Gallardo. Para el resto del mundo, les explico. Este es un ingeniero cuya tesis pretendía describir el fenómeno de la gravedad repulsiva o antigravedad, la versión de la gravedad donde las masas se repelen en vez de atraerse. Esta es una teoría que se ha investigado de forma seria y, siendo honesto, como amante de la ciencia ficción, es una idea atractiva. Me encantaría un auto volador impulsado por antigravedad. El problema es que al leer la tesis nos encontramos con que el sujeto simplemente le pega un término a la ley de la gravitación universal y nos explica de dónde viene. Dice que la tesis es solo acerca del aspecto experimental de la antigravedad y por eso se saltó el desarrollo matemático, que eso está en un artículo anexo que nunca encontré. Oye, si vas a plantear algo tan importante como la antigravedad, no te puedes brincar eso. Otro aspecto muy grave es que las matemáticas usadas en la tesis son apenas álgebra. Si para desarrollar la relatividad general había que pasar por cálculo tensorial pesado, para algo más complejo como la antigravedad no puedes simplemente usar álgebra, ya ni siquiera cálculo, álgebra. Me habla de la curvatura inversa del espacio-tiempo, lo que sea que signifique eso. Pero no hay métrica, no hay símbolos de Christoffel, no hay tensor de Ricci, no hay nada de lo necesario para describir algo como una curvatura. Y ni hablar de joyas, como que la lógica matemática se sustenta en el teorema de Pitágoras, o que de comprobarse su idea se va a ganar el Nobel. Aquí el núcleo del problema es que trata de modificar la ciencia establecida a través de la fórmula, no de la base. Esta ley de gravitación universal no apareció porque sí. Tiene a las leyes de Newton como base. ¿Quieres modificar la ley de gravedad? Tendrás que modificar su raíz, este emblemático momento en el que se le añade la h a la ecuación de Einstein. Es otro gran ejemplo. Si dices que la ecuación de Einstein está incompleta, no le puedes añadir simplemente la h. E igual a mc cuadrada no surge porque a Einstein se le ocurrió combinar magnitudes y encontró que una masa por una velocidad al cuadrado coincidía en unidades con la energía. Esta ecuación tiene todo un desarrollo detrás. Surge del invariante de un producto de 4 vectores y estos a su vez no son solo meterle una cuarta coordenada a los vectores. Todo lo que sale de la relatividad especial parte de dos ideas: que la rapidez de la luz es absoluta y que la física debe ser la misma para todos los observadores. Entonces, si vas a decir que está incompleta, esa pieza que falta debe salir de los postulados fundamentales o de una idea todavía más fundamental. Esa H, el movimiento energético del electrón, o sea, ¿qué chingados es eso? No puedes pegar piezas porque sí. La única forma de no joder la coherencia dimensional de la ecuación es que h sea un escalar, pero vuelvo a lo mismo, no es algo que te saca solo por llevar la contra. De las ideas fundamentales debe de salir, no puede aparecer porque sí. En las ecuaciones de campo de Einstein no hay un pi y un 8 solo porque se ven aesthetic. Salen de la ecuación de Poisson, tienen una razón de ser. Hay pasos que muestran de dónde vienen. Entonces, si vas a atacar el dogma de la ciencia y plantear algo nuevo, necesitas una base nueva.
no con datos que te contaron, ni pegándole términos a las fórmulas como el Capitán Gravedad. En el video de la dilatación del tiempo menciono que las teorías nuevas deben reproducir los resultados conocidos y predecir nuevos o explicar los que la teoría vieja no puede. Y eso jamás se va a lograr simplemente alterando fórmulas. Y ojo, esto ha pasado incluso entre científicos. Con la precesión de Mercurio, los primeros intentos trataban de modificar el exponente de la ley de gravitación. Por ejemplo, Hall metió decimales. Pero no había una razón fundamental para hacerlo. Al poner a prueba este intento en otros planetas fallaba. Sí, la precesión encajaba si le metías 2.0000016, pero ¿de dónde venía? El 2 venía de las leyes de Newton, de observaciones empíricas, y ese 16. Y oigan, tampoco está mal tratar de cuadrar fórmulas. Planck hizo algo así. Para resolver la catástrofe ultravioleta, él ya sabía qué resultados experimentales debían aparecer, pero tampoco partió de la nada. Usó de entrada la cuantización de la energía y logró el resultado correcto. Sin embargo, no fue hasta que se plantearon las bases formales de la cuántica y se comprobó experimentalmente cuando esta idea por fin fue aceptada, por más opositores y dogmáticos que hubiera en el camino. De estos dos puntos y del polémico debate se puede sacar este pensamiento. El espíritu científico sí es el cuestionamiento. Los físicos de verdad quizás te miren incrédulos si llegas con una idea loca y revolucionaria, pero no se cerrarán a ella si llegas con una base sólida. De hecho, los experimentos actuales en física de partículas tienen como uno de sus objetivos encontrar fallas en el modelo estándar, porque sabemos que no es la última respuesta a las preguntas del universo. Hay algo más, pero no sabemos por dónde llegar. Y esas fallas nos pueden dar una idea. Literalmente, se está buscando activamente dar con algo que rompa lo ya establecido. Es todo lo contrario al dogma de la ciencia. Y es algo que una parte del público general y los conspiracionistas no entienden. La ciencia real no se cierra a ideas nuevas. Las busca, las necesita. Pero hay una enorme diferencia entre llegar con una idea nueva, bien estructurada, bien construida y bien argumentada, y llegar diciendo que la ciencia está mal, que la teoría verdadera es otra, sin explicar cuál o sin tener una propuesta decente. A mi canal han llegado negacionistas de la gravedad y terraplanistas. El video de la cuarta dimensión está plagado de gente que mete argumentos hasta espirituales o místicos. No los borro, porque al rato van a decir que los silencio porque quiero ocultar la verdad o alguna estupidez. Solo los ignoro o me burlo. Yo siento que es una pérdida de tiempo tratar de discutir con gente a la que no vas a sacar de la idea de que la teoría está mal. Me admiró la paciencia de Javier en ese debate. Y entiendo su postura. Yo no tengo ese temple. Y sí, podemos pensar que el Tartari es un charlatán y sabe perfectamente que dice mentiras. El problema es que habrá gente que le creerá. Si hacemos más transparentes este tipo de procesos de construcción de conocimiento científico, pues tal vez nunca les entre en la cabeza a los más adoctrinados o a los que se benefician de ellos. Pero quizás a gente que tiene genuinas dudas le podría ser bien discutir este tipo de temas y hacer estas charlas y debates. La enseñanza que puedo extraer de este debate al público es que es el ejemplo perfecto de cómo no cuestionar la ciencia actual. A los aspirantes a investigadores que vean este video, quiero dejarles la moraleja de cómo no revolucionar la física. La ciencia puede ser cuestionada, debe ser cuestionada, pero de la forma correcta, no quedarse con que todo está mal y jamás salir de allí, sino con ideas fundamentales, argumentadas, que puedan ser replicadas y comprobadas. ¿Quieren cambiar la física? No traten de cambiar las fórmulas, modifiquen las ideas base y no se cierren a soluciones nuevas. Claro, habrá quien no esté de acuerdo, quien actúe dogmático entre los propios científicos, pero si su idea es correcta, la evidencia experimental tarde o temprano les dará la razón.
No cuestionen lo establecido como estos personajes, que no tienen nada, ni argumentos ni alternativas claras, solo una gran arrogancia e ignorancia. Lo único que lograrán, si acaso, es convertirse en memes. Esa es la lección que siento puede salir de este curioso evento.